For today, I, I try to talk about different activities, different projects, different goals. But in Misión Tiburón, we use different species um, in different places. Um, First, I like to show this picture because it's the first steps in Misión Tiburón. 15 years ago, when we started, we are three in the team. Elena, me, and Gillo, our mascot. And now the team is different. But in the first steps, we are three. Now, 15 years later, we focus our efforts in four important fields: research, education, advocacy, and now in the last 3 years, we started the mangrove restoration, and now it's a very, very, very important part of the project. This is the map of Costa Rica. Costa Rica is a little country in the land, but it's a big country in the ocean. Actually, it's 11 times more big one in the ocean than in the land. This is our map, and Misión Tiburón focus efforts in three important places. In the north, in Guanacaste, we focus efforts in bull sharks, giant mantas. In Cocos Island, we started with residence sharks like white tips and black tips, but now work with migratory species like silkies, tigers, Galapagos. But our more important project is in the south, in Golfo Dulce, when we are working the last 14 years focusing in the nursery area for scalloped hammerhead shark. Our challenges is the same in the old place that we work. We have we use emblematic species in the north, the bull shark, in the south, the hammerhead, but the situation of the population is the same. Decline, like in Cocos, for example, we know now that there are important declines in the population, but with this reality, we try to get information for management the population and try to protect these species. This is a big map of the Costa Rica area, but show others ecosystems, like you know. But our projects try to connect ecosystems, but try to connect people. That this, I think, is the more important thing right now, because now we think that now we think is for conservation, the shark population, we need people. And we try to connect ecosystems, connect species, but connect ecosystems too. For example, we work in rivers with juveniles, but work in oceanic islands like Cocos, with adults or with resident species like white tips or black tips, but we work in mangrove. We work not only with juveniles, work with adults, because it's an inclusive model to try to connect people, ecosystems, stage, species. I think is the key. First I talk more of Golfo Dulce, but later talk a little of each of
of each different place, like Guanacaste or Cocos Island. But our more important project, like I said before, is in Golfo Dulce. In Golfo Dulce, we have we make different activities. Our focus started in scientific research and focus on identified nursery areas for scalloped hammerhead sharks and other species. Actually, in the last 50 years, we are analyzed more than 2,000 sharks around Costa Rica. Like I said before, we try to connect ecosystems, species, stakeholders. For example, in this slide, you can see different species and different stakeholders. For example, in Golfo Dulce, we work with the sport fishermen, but in Guanacaste, we work a lot with divers. In Cocos Islands, work a lot with rangers. For example, with bull sharks, work with professional divers like experts, for example. We try to engage different stakeholders, different species, and different ecosystems. For example, this animation shows the analysis of the acoustic tagging program. For example, this animation shows the big ocean in Costa Rica, the Pacific Big Ocean in Costa Rica, Cocos Island, and in Golfo Dulce, in this area, this is the Coto River, the more important place for the nursery right now. And in this area, we found the more little babies, and the more little babies stayed in the area around 3 months, 4 months, depend, and grow. When they are more big ones, they make little movements around the mouth of the Golfo Dulce, and looking for fish, no, prey, more. Mauricio me entiende. Mauricio me hace así, pero thank you, man, thank you. Ya, y voy a hacerlo en español. Voy a hacerlo en español para que sea alimentado para ustedes. Ok, muy bien, thank you. Ok, fácil para mí. Esta animación muestra un resumen de los datos acústicos de no sé, 20 o 30 tiburones que se marcaron de hace un tiempo, y que básicamente lo que quisimos mostrar era cómo en Golfo Dulce hay 2 importantes ríos, el río Coto y el río Esquinas, y estos 2 ríos son la fuente de alimento de los martillos en los primeros estados de desarrollo. Los tiburones martillo nacen alrededor de 45 o 50 centímetros y en los primeros estadios pasan comiendo en la mayoría del tiempo, como cualquier bebé. Entonces estas áreas son muy ricas en nutrientes, como larvas de camarones y otros pequeños crustáceos y moluscos, que son los que les sirven de alimento a los juveniles en los primeros estadios, donde tienen que comer y comer más. Sorry, Alex. Oh, pura vida. Más o menos. Cuando los tiburones alcanzan los 60 centímetros o 70 centímetros, ya comienzan a hacer movimientos un poco más afuera del Golfo. Estas aguas obviamente son más profundas, tienen animales más grandes, porque básicamente hay un cambio en la ontogenia de esos animales, y en lugar de pasar alimentándose muchas veces al día de presas pequeñas, comienzan a alimentarse más esporádicamente, pero de presas más grandes y más nutricionalmente hablando, más energéticas, ¿verdad? Hasta que ya puede tener más o menos 1,20 m, 1,30 m. Nosotros calculamos que alrededor de 3 años, 2 años y medio, cuando ya comienza a hacer ya migraciones más representativas, que en este caso lo que hicimos fue representar algunos de los tiburones que hemos monitoreado y que utilizan la cordillera Cocos y esos montes submarinos que estamos conociendo apenas como una gran autopista, ¿verdad? Entonces, obviamente esto es algo muy resumido, es algo que nada más lo hicimos como para que la gente entendiera cómo funciona el área de crianza, que está relacionada a un importante río,
pero que a la larga, conforme los tiburones van creciendo, esta área de crianza va ampliándose. Entonces, por ejemplo, en este artículo, que fue la base del marcaje acústico, nosotros usamos los criterios de Helpet para probar que Golfo Dulce es un área de crianza. Y básicamente esos criterios se basan no solo en que encontremos tiburones juveniles, sino en que esos tiburones juveniles estén a lo largo de varios años en esa área, que los tiburones juveniles sean más abundantes que en otras áreas y que también los tiburones juveniles estén largos periodos en esas zonas. Y gracias al marcaje acústico pudimos probar esa residencia en estos sitios del Golfo Dulce. Y con base a esa información, en el año 2017 comenzamos un proceso de consulta, porque al final les estoy mostrando como grandes pasos a lo largo de un proyecto. O sea, en los primeros años de este proyecto trabajamos mucho de la mano de pescadores, de conocimiento ecológico tradicional, momentos difíciles también, muchos tiburones muertos en capturas. Al fin de cuentas era la realidad del Golfo y en ese momento sacamos de fotografías, información muy valiosa que con la información técnica se fusionó y con el apoyo del gobierno comenzamos un proceso involucrando a pescadores de diferentes comunidades. Por ejemplo, eso es una reunión muy exitosa que tuvimos con pescadores de las 6 comunidades de Golfo Dulce, cerca de 50 pescadores, y estas son ya reuniones más específicas en Pavones o en Puerto Jiménez, ya con comunidades o asociaciones de pescadores específicas. Básicamente el proceso de consulta se formalizó con ellos para tratar de obtener en conjunto opciones que nos ayudaran a conservar al tiburón martillo, que estas poblaciones de pescadores realmente no buscan ni utilizan. O sea, realmente los pescadores de Golfo Dulce buscan pargos, cabrillas y corvinas. Y en los lugares donde están los martillos que yo le mostré, no hay mucha pesca comercial porque no hay peces comerciales. Son áreas realmente muy someras donde los peces comerciales no son importantes y los pescadores realmente no las utilizan. Lo bueno de este proceso fue que nos enseñó muchas realidades que no pensábamos. O sea, al final los pescadores estaban anuentes a hacer cosas por los tiburones, siempre y cuando, obvio, pensando en sus propios beneficios y viendo a ver cómo se podían beneficiar de esta estrategia. Así fue como después de un año de consulta y de involucrar a diferentes actores, en el gobierno de Carlos Alvarado, en el año en el gobierno de Luis Guillermo Solís, en el año 2018, se firmó el santuario de tiburones, el santuario de tiburón martillo Golfo Dulce. Este es el mapa que representa el santuario. Son 15.000 hectáreas marinas que el santuario protege. Este santuario es un patrimonio natural del Estado. Estos son humedales y patrimonio natural del Estado, que siempre ha sido el Estado, pero que fue reclamado bajo una figura de manejo. Obviamente que no es que permite la pesca o fomente la pesca ni del tiburón ni ninguna otra especie, sino más bien lo que está tratando de hacer es hacer un modelo nuevo de gobernanza donde la educación sea muy importante, donde tengamos un monitoreo de especies, pero que también tengamos azul economía, porque este es un gran reto para el tiburón martillo. El tiburón martillo vale mucho dinero, pero en la isla del Coco, en Malpelo, en Galápagos, donde la gente paga $5.000 o $6.000 por ir a verlo. De esos $5.000, ni $1 llega a esas comunidades. Y ahí es donde están los bebés. Entonces, o sea, obviamente no hay que ser biólogo marino para saber que si no tenemos bebés hoy, mañana no vamos a tener grandes. Y eso es básicamente el argumento que a lo largo de este proceso de trabajo, es un proceso de trabajo de vida. O sea, al final tenemos 15 años trabajando ahí. No es un proyecto de un año, es un proyecto de vida, donde al final Misión Tiburón cada día es un actor más en esa comunidad y donde, como van a ir viendo conforme vaya presentando esta charla, la base sigue siendo la investigación, pero se hacen cosas muy diferentes y se complementan y todas suman, no debilitan el proyecto, sino más bien lo hacen más fuerte. Volviendo al santuario, básicamente esta es la figura del santuario
Y básicamente en estas comunidades, aquí hay 6 comunidades importantes, aquí hay una línea imaginaria que divide el Golfo en dos. En esta parte, en el Golfo, solo se permite la cuerda de mano, un anzuelo de aquí para allá, y esto es sumamente hondo. Aquí el Golfo tiene 225 metros de profundidad, que lo hace un lugar único. Es uno de los 4 fiordos del trópico. Entonces, aquí ustedes pueden ver, aquí, por ejemplo, aquí tenemos una zona muy importante de tigres en la boca del Golfo, porque el Golfo hace como, viene de 200 metros de la boca, incrementa a 50 y después vuelve a bajar. Cosa que lo hace muy peculiar. En otros lugares los martillos, cuando comienzan esos cambios ontogénicos, tienen que irse mucho más lejos de la costa, buscando presas más grandes. Aquí tienen esa profundidad. Entonces, nuestra teoría es que el área de crianza puede darles más sustento, porque las migraciones no tienen que ser tan grandes, porque tiene la profundidad para no migrar, por así decirlo. Entonces, como les decía antes en esa animación, los martillos nacen en la boca del Golfo, donde está la riqueza. Les comentaba a algunos de ellos que inclusive con el tiempo hemos interpretado un poco las variables ambientales, entonces llegamos a muestrear y la salinidad está muy baja, menos de 15, ya sabemos que no hay martillos y ni estamos trabajando ahí. O sea, ya son cosas que con el tiempo uno puede ir conociendo, y también hablaba con Jorge acerca de eso. El área de crianza por lo general está aquí, pero también se mueve. El año pasado no tuvimos muchos juveniles aquí, sino más bien de este lado, donde el agua era un poquito más profunda, corrientes, en fin. O sea, al final estamos tratando de entender. Realmente todavía todos los años no son iguales y todavía no sabemos, no hemos completado el rompecabezas. Con la definición del santuario o con la proclamación del santuario, también tuvimos más atención internacional, y Mission Blue decretó al Golfo Dulce como un sitio de esperanza, que lo cual también, como ustedes saben, no es que salva tiburones ni protege tiburones, sino sencillamente le da atención, lo hace sobresalir dentro de lugares y nos permite a la larga convencer más a las comunidades de la importancia de este sitio. Les voy a pasar datos así como estrellas, porque a lo largo de 15 años han habido muchos tiburones. Algunos dan mucho, algunos dan muy poco. Ustedes saben acerca de eso. Por ejemplo, esto fue una de las estrellas, un tiburón que marcamos aquí en la pura boca de Golfo Dulce, con cerca de 89, 90 centímetros, y que 4 años después uno de los receptores de Darwin detectó, y pudimos hacer esa conectividad de Golfo Dulce con el arco de Darwin, que está más o menos a unas 1000 kilómetros de distancia, más o menos entre los dos hábitats, ¿verdad? Entonces al final, el área de Golfo Dulce no solo es que va a alimentar a la isla del Coco, sino que realmente, y posiblemente esté pasando, está alimentando a otras áreas de la costa. También hemos tenido tiburones que no migran hacia aguas oceánicas, sino más bien le dan la vuelta a Costa Rica en la plataforma continental y buscan otras cosas. En fin, en Golfo Dulce no solo tenemos tiburones martillos juveniles, tenemos adultos también, y eso sería prácticamente otra charla con lo poco que sabemos de los adultos, pero también tenemos información de adultos. Y también tenemos información acerca de los tigres. Algunos de los tigres que hemos marcado en los últimos años. Realmente hay monstruos en Golfo Dulce, como este. Y a diferencia de otras poblaciones de tiburón tigre que son altamente migratorias, como en Bahamas y en otros lugares donde hay cambios de temperatura muy fuertes, en Golfo Dulce tenemos una área muy, muy bien pronunciada donde ellos están. Hay algunos que hacen otras cositas, algunos visitan ríos un poquito adentro, pero realmente, y aquí hay también muchos puntos que hay que corregir, ¿verdad? Son mapas crudos, pero realmente ahorita estamos haciendo un paper acerca de esta población y o sea, todo apunta a lo mismo. Hay unas 12 hembras marcadas, pero hay 8 que hacen cosas muy similares. Y bueno, hay hembras y machos, no solo son hembras. Usan la parte externa del Golfo, donde hay más profundidad, donde hay posiblemente más alimento. En fin, parece más bien una población muy, muy residente. Tenemos babies, sí, pero no tenemos los 3 criterios de esos babies. Tenemos tiburones todo el año, todos los años, sí,
pero no tenemos mayores abundancias que en otro sitio para compararlos. No tenemos el uso de hábitat de esos tiburones tigre. ¿Qué tanto van al área de crianza? ¿Nacieron ahí y se fueron? ¿O se quedaron ahí? Que eso es lo que el concepto dice. Entonces eso es lo que, o sea, todavía no hemos podido probar. Tenemos tigres pequeños, ahora les he compartido a varios también fotos de Sphyrna mocarrán que tenemos pequeños, que también es una especie que no se sabe nada a nivel de áreas de crianza, por ejemplo, y que también en esta zona tenemos un importante área, pero que realmente habría que profundizar más para entenderla, ¿verdad? Este video lo hizo Juancito. Ahí va para arriba. Es cortito. Ese es Golfo Dulce, muy verde todo el año. No vemos los tiburones buceando, ¿no? Nos encantaría, pero el agua es muy sucia. Buenas, mi nombre es Andrés López, soy biólogo marino y colaboro con la organización costarricense Misión Tiburón. Misión Tiburón es una organización costarricense no gubernamental que busca promover la conservación marina a través de los tiburones. Usamos los tiburones como especies emblemáticas y buscamos esa conexión de las personas hacia esas especies. Ahora el plan es ir a buscar los tiburones martillo recién nacidos de este año. La temporada está recién comenzando, las hembras vienen a partir de abril, mayo y junio a las crías y nuestro objetivo de hoy es buscar a los recién nacidos para comenzar a tener más información acerca del estado poblacional de este año. Está recién cerrada. Este tiburón puede tener unos 2 semanas, por ahí 10 días de haber nacido. Los primeros martillos del año, definitivamente. Vamos a marcar una marca convencional. El lugar se llama Punta Piedra, estamos ubicados en Quito, Costa Rica. Aquí es un lugar importante porque tenemos allá la boca del río Coto que trae mucha alimentación para los martillos pequeños. ¿Cómo hacemos? Yo cuando estaba en Mashuila mataba tiburones, se los mataba, a veces los vendía, a veces los hacía para comer, que me pedían uno. Ya después de que entendí la importancia de por qué tienen que estar vivos, ya es un no rotundo. Misión Tiburón definitivamente, más que es trabajo, es un modo de vida. Entonces es también un largo viaje, al igual que el del tiburón martillo, es un largo viaje porque al final los proyectos no tienen fin, sino que ya ahora se marca tiburones, pero se siembra manglar, se hacen actividades en las escuelas, se recoge basura con las comunidades, en fin, ese es el gran reto, ¿verdad? Conocer, educar, entrenar para proteger. Ya tenemos que estar cuidando el planeta porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Eso es clave. Necesitamos conocer, pero para hacer algo. Y es definitivamente en lugares como Golfo Dulce es con las comunidades, que son las que están el día a día. Igual voy a tratar de hablarles como un poquito de cada sitio y si alguno tiene de verdad algún comentario, alguna pregunta específica, pues con mucho gusto, y más ahora que estoy hablando en español, así que tranquilos. Les voy a hablar un poco de Cocos porque sé que todos aquí, muchos conocen y además de que les va, o sea, les va a llamar por su pasión. Al final es algo que disfruto mucho de estar con ustedes porque sé que todos tienen la misma pasión y eso es lo que he hablado en diferentes momentos con cada uno, cuando he tenido, con el presidente a cada rato hablo en sesión y no, hablando en serio, al final es muy fácil, digamos, convencer a gente como ustedes de la importancia o de sentir al final a este grupo que es el que, yo digo que el que paga todo. O sea, al final, como biólogo marino, realmente el gran pago es venir a Cocos o estar con los tiburones. Ese es el gran pago. La isla del Coco siempre verde, muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. México, las islas de México no son así. Los que han estado, bueno, por lo menos las que yo conozco aquí, a las oceánicas,
Los que han estado en Cocos saben que es verde todo el año. Y dentro de las muchas cosas que hemos encontrado en Cocos tenemos de trabajar 15 años también. De hecho, Misión Tiburón en el año 2010 firmó el primer convenio marco de cooperación para investigación de la isla del Coco. No lo hizo ni la UCR ni ninguna universidad, lo hizo Misión Tiburón. Y a partir de ese convenio se han hecho muchas cosas con el parque, siempre con una actitud de aprovechar todos los conocimientos que muchos de los funcionarios tenían. Muchos de los funcionarios eran pescadores antes de ser guardaparques y eso ha facilitado mucho nuestro trabajo. Cuando comenzamos en la isla no teníamos embarcaciones, usábamos las embarcaciones del parque y todo eso bajo una relación win-win que yo creo que es lo que hemos logrado y que ya muchos otros investigadores utilizan hoy en día. Y eso es lo que también nos llena, no de orgullo, sino de placer, porque al final de eso se trata esto. No se trata de no copiar o de copiar, sino de adaptar y mejorar cada uno dentro de lo que está haciendo. Por ejemplo, esto es un tiburón que ahora es muy común en Cocos. Este fue el primer reporte en el año 2012. Un día nos salió pescando, hicimos una nota científica de este tiburón, el tiburón Punta Negra de Arrecife, pero lo más curioso es que el lugar más cerca donde ese tiburón está de la isla del Coco es a 5.000 kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo un tiburón que no es migratorio y que es pequeño llegó a la isla del Coco? Todavía no lo sabemos. Lo más interesante es que no fue un tiburón, sino que ya hoy, después de 12 años, tenemos una población de Melanopterus que inclusive nosotros ya estamos analizando. Pueden ver, aquí ya hay individuos adultos y ya estamos analizando y tratando de tener información. Por ejemplo, en base a este nuevo componente del tiburón Punta Negra de Arrecife, tenemos 6 receptores a lo largo de la isla, en lugares de arrecife, y estamos tratando de monitorear los tiburones Punta Negra para saber la residencia, sus movimientos y la población en sí, cómo está, porque una población nueva llega a la isla del Coco y está haciendo también impacto en otras poblaciones. Ya se está hablando, por ejemplo, de que no se me duerma, profe, no se me duerma. Ya, no, tranquilo, tranquilo. Fue el reflejo del anteojo, me disculpe. Ya estamos viendo que hay menos tiburones Punta Negra oceánicos, que eran los que normalmente estaban en esas bahías, y ya hay teorías de que puede haber inclusive ya cruces entre el tiburón Punta Negra oceánico y ese tiburón Punta Negra de Arrecife. Muy común en Indo-Pacífico, pero que hasta el 2012 nunca había sido por lo menos reportado en Cocos y que ya hoy en día tiene una población grande, ¿verdad? No solo trabajamos con especies residentes, sino también trabajamos con especies migratorias en un concepto que tal vez al principio no dije, pero uno de nuestros principales objetivos es la identificación de sitios críticos. Algunos de esos sitios críticos pueden ser áreas de crianza, pero no solamente tenemos áreas de crianza, y parte de nuestro objetivo va a ser, o siempre ha sido, tratar de identificar sitios importantes en los diferentes estados que tengan las especies. En Cocos tenemos especies muy migratorias, pero también tenemos especies muy residentes. Inclusive en los primeros años, por ejemplo, marcamos 200 tiburones punta blanca. Sabemos cuánto crecen, 2 centímetros al mes. Sabemos que las bahías, en principio pensábamos que eran áreas de crianza, ahora sabemos que no, que la población está revuelta, hay adultos. Sabemos que las proporciones de sexo son iguales, hay hembras y machos. Sabemos que los tiburones miden 1,20 m, por ejemplo, que pensábamos que eran más grandes, porque con las máscaras los vemos más grandes posiblemente. Entonces, obviamente son datos que nos sirven para caracterizar a una población que está protegida. El tiburón punta blanca en la isla del Coco no migra, y el área protegida de la isla del Coco en las bahías lo salva. En la isla del Coco usted no ve pesca ilegal en las bahías actualmente. Entonces esto es una población prácticamente cerrada donde puedes estudiarla como era naturalmente. Tiene depredadores naturales, pero realmente el hombre no está en esa ecuación. Cambio climático también relacionado al arrecife, ¿verdad? Y esto es algo de las cosas que seguimos haciendo. Algunas de las estrellas de los que se han marcado en Cocos, un macho que marcamos en el año 2019, estuvo en Cocos, lo marcamos en marzo, estuvo en Cocos marzo, abril y mayo. En junio migró usando la cordillera
No fue a Golfo Dulce, yo quería que fuera a Golfo Dulce, casi borro los puntos y los pongo en Photoshop, pero agarró para Coiba, para Las Perlas y para otro de los hábitats que ya sabemos también, que están relacionados dentro de ese gran corredor, ¿verdad?, que tenemos. Por ejemplo, esto es ya por fechas, ven, aquí es el mismo tiburón, aquí estaba el 6 de junio que salió de la isla, 9 de junio, y ya el 28 de junio llegó a Panamá. Esto es lo mismo, pero con el tiempo, ¿verdad? Y les voy a compartir, estos datos son en conjunto con Pelayo, que estuvimos hace 3 años marcando hembras grandes, y algunas de esas hembras hicieron cosas interesantes. Salieron de Cocos, por ejemplo, y vinieron a la parte norte de Costa Rica, al Golfo de Nicoya, también pasaron por Quepos, y posiblemente la hipótesis es que las hembras vinieron a parir y consecuentemente regresan después de parir. Hay unas que se notan más, hay unas que son más claras, ustedes saben, hay unas que nos hacen más tener hipótesis y conjeturas, pero no son tan claras. Por ejemplo, esta vino casi donde yo quería que viniera, pero siempre agarró para Panamá. Poco de Burica, ¿verdad? Esta zona es muy importante. Entonces, son algunos de los datos que quería compartir con ustedes. Por ejemplo, estas más bien son hembras que no estaban completamente seguros de que estuvieran embarazadas, sino más bien posiblemente no lo estuvieran y más bien se estuvieron alrededor de las islas, recordando un poco lo que dijo Randall, posiblemente relacionados a algunas de estas montañas. Y por qué no pensar en que estos tracks podían ir mucho más allá y llegar a Clipperton, ¿verdad? Porque Clipperton sigue esta misma línea, solo que un poquito más arriba, ¿verdad? O bastante más arriba. Estos son algunos de los tiburones martillo, silkies. Con silkies se ha trabajado bastante. Ahorita tenemos un artículo ahí en revisión, que es algo que en esta maraña de cosas también a Misión Tiburón le cuesta. O sea, al final tenemos datos que quisiéramos inclusive poder reportar más, pero a veces con el tiempo se enfocan en muchas cosas y hay que retomar cosas. De hecho, este año estamos retomando este artículo, el artículo del tigre, que tienen cosas muy bonitas. Por ejemplo, esto es un silky, o 3 silkies diferentes que marcamos en Cocos en septiembre del 2008. Fue muy lindo porque ese día marcamos como 10 silkies en un mismo día, que esos son los mejores resultados que nos han dado siempre. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Los mejores resultados los tenemos cuando un día marcamos 10 tiburones con acústico. Ese día tenemos datos interesantes de esos 10 como una población o como una mini población. Estos fueron 3 que hicieron cosas muy parecidas. En la época de lluvia, septiembre, octubre, noviembre, Cocos tiene mucho alimento y los silkies están alrededor de la isla. Pero conforme comienza a escasear la comida, ellos salen. Y salen hacia el norte. Esto no es tan claro, pero sí hubo unos movimientos muy específicos hacia este lado norte y en la época seca, y que nos hace pensar en que están relacionados a un fenómeno muy importante que tenemos en la parte norte en la época seca, que es el domo térmico y los afloramientos del domo térmico. En esta zona ocurren afloramientos y es muy posible que este grupo de silky, una vez que la comida escaseara en Cocos, se moviera hacia lugares donde ese domo térmico hace un poco más de influencia. Sin embargo, algunos también llegaron un poco cerca de la costa y no todos tienen tampoco el mismo patrón. Por ejemplo, este fue otro tiburón que más bien hizo algo parecido a lo que les decía. En la época lluviosa, los silkies se mantienen alrededor de la isla y eso lo hemos visto muy constantemente. Pero cuando comienza a escasear el alimento, ellos comienzan a salir y a hacer grandes migraciones, porque al final son especies de largas migraciones también. Esto representa un poco eso, ¿verdad? Esos movimientos de esos tiburones silky. Y como les decía antes, tratando de relacionarlos con abundancia, tenemos el domo térmico y tenemos pues una hipótesis acerca de dónde ellos se movieron. En el norte trabajamos hace años ya, más bien, últimamente no estamos trabajando mucho con los vultures porque también hemos como cerrado un ciclo. Marcamos cerca de
12 o 15 hembras con acústico, tuvimos datos muy interesantes. Esto sí está publicado. Datos muy interesantes de residencia, por ejemplo, esas son las detecciones. Hubo hembras que fueron detectadas 16,000 veces en el receptor, por ejemplo, en esos periodos. Hubo una clara tendencia también. Los tiburones toro visitan el islote de día. En la noche realmente no están en los sitios de agregación diurnos, sino más bien están alimentándose, posiblemente en aguas someras o en aguas profundas. Hay dos teorías, hay dos posibilidades. Al toro le gusta mucho estar en el agua somera también. Horas, picos de detección, sobre todo en la mañana y sobre todo en la tarde, con un vacío que puede estar relacionado a visitar otros sitios, pero puede estar relacionado también a buzos en el agua y a mayor cantidad de gente, porque estas son las horas donde hay más buzos y posiblemente también baje el número de detecciones de los receptores. El índice de residencia en estos sitios es enorme. Hay tiburones, por ejemplo, como el 30322, que de los 229 días que transmitió, 193 llegó a murciélagos. Pero hay otros que realmente no se comportaron así, ¿verdad? Por ejemplo, el tiburón... ¿Cuál? Bueno, todos son demasiado residentes al final, pero por ejemplo el tiburón 25466 marcó 80 días, pero solo 40 días estuvo en murciélagos. O sea, al final no todos se comportan exactamente igual, y más bien eso nos ha tirado también a pensar en que este sitio no solo es importante para el Pacífico Norte, sino también para otros lugares de la costa de Costa Rica. Porque, por ejemplo, en el caso del tiburón toro, las pocas áreas donde están los juveniles están sobre todo en el lado sur de Costa Rica, que es donde están los ríos más caudalosos. Cada vez tenemos más información, cada vez tenemos más GoPro, cada vez tenemos más gente en el agua, y por ejemplo algunas veces nos topamos a las hembras así. O sea, entonces obviamente con ese escenario podríamos pensar que eso es un sitio de reproducción, pero realmente ese no es el sitio de reproducción. Las hembras cortejan ahí no se reproducen, llegan hechas leña después de donde se reproducieron a limpiarse, pero realmente este no es el sitio de reproducción. En fin, cada año se ven más cosas, ya hemos visto, digamos, tenemos algunos videos de precópulas, en fin, realmente sabemos de los adultos, pero todavía no tenemos tampoco descifrado ese rompecabezas. Volviendo a lo mismo y dentro de nuestra visión, como les dije antes, prácticamente todos nuestros proyectos se complementan, ya sea porque se usa la misma tecnología o porque las especies pueden moverse aunque sean costeras en la costa, o porque los actores se relacionan. Pero al final lo que hemos ido desarrollando es un modelo inclusivo donde trabajamos no solo con los actores tradicionales que son los pescadores, sino con diferentes actores de una misma comunidad, que al final todos son dueños del tiburón martillo y al final todos deben de estar relacionados a su conservación. Entonces, lo que comenzó con un modelo muy tradicional de pesca, ahora se ha vuelto un modelo muy inclusivo, donde los líderes locales es la base de los impactos en las comunidades, donde los líderes locales son los que convocan a las actividades y donde cada vez hay, yo pienso que más esperanza, porque al final, al final tenemos que ver todo de una manera demasiado amplia, porque al final somos demasiado pequeños en un mundo demasiado gigante. Por ejemplo, viendo esa visión integrada del proyecto, esta diapositiva resume los diferentes objetivos del desarrollo sostenible que involucra este proyecto. Son 17 objetivos del desarrollo sostenible. En este proyecto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De una u otra manera. Porque trabajamos con diferentes actores, trabajamos con diferentes de actividades también.
O sea, se siembra manglar como acción climática, pero también tenemos grupos de mujeres que hacen artesanía y que generan recursos para sus familias y a la larga están promoviendo esos 17 objetivos del desarrollo sostenible. No ha sido fácil la parte educativa, o sea, somos biólogos, nos gusta bucear, nos gusta el agua, pero la parte educativa ha sido un pilar muy, muy fuerte en Misión Tiburón y sigue siéndolo dentro de una cultura todavía más oceánica. Ahora, por ejemplo, estamos utilizando la cultura oceánica. Antes solo hablábamos de tiburones. Ahora estamos hablando de los 7 principios de la cultura oceánica, que eso es lo que promueve Naciones Unidas y que a la larga es ver desde una visión más amplia y más holística la conservación de una especie emblemática, que, como repito, genera miles de dólares para los buzos y para las compañías de buceo a 500 kilómetros, pero en estas comunidades no genera nada. Golfito es el tercer cantón más pobre de 84 de Costa Rica, donde tenemos más del 40% de la gente pobre, donde 25% de las mujeres embarazadas son menores de edad. Y ese es el escenario. Si estas personas no cumplen con sus requerimientos día a día de comida, se comen un martillo y se lo van a comer. Y se comen un pez sierra también, porque ni saben que está en peligro de extinción. Y no los estoy alcahueteando, es que no son los malos ni nosotros somos los buenos, sino que esa es la realidad. Y eso es lo que tenemos que enfrentar día a día. Montones de ejemplos de actividades a lo largo de estos años. Yo diría que alrededor de 6.000, 7.000 niños en toda la costa. Hemos hecho actividades desde Coajiniquil, frontera con Nicaragua, con Coajiniquil, y ya se me olvidó el otro, el Puerto Soleil, no es Soleil, tiene otro nombre, el Jobo, hasta Punta Banco, la última comunidad de Costa Rica. Últimamente involucrando la cultura oceánica, yo repartí varios de esos libros. El que quiera copias se lo puedo mandar digital. Ese libro tiene animación, que es algo también de la innovación que se está tratando de hacer. Y este video resume un poquito ese componente. Eso aquí, mucha bulla. Vamos a reabrir la estación educativa. ¿Cuál es el Ha sido un esfuerzo volumen? realmente muy grande para nosotros y muy contentos de volver a utilizarla. Para bajarlo, el volumen. Ok. De reabrir la estación, ustedes van a ser el primer grupo a visitarla y vamos. Vamos nerviosos porque es la apertura y vamos a tener muchas actividades para los chiquillos, primero Dios, porque es un proyecto para la comunidad de Golfito de parte de Misión Tiburón. Mi nombre es Freddy Campos, yo soy el jefe de la unidad ambiental de Golfito. Bienvenidos a la unidad ambiental. En los últimos años, también con el tiempo, uno de los pilares más importantes para nuestra organización ha sido la educación, en especial la educación de niños y jóvenes. Ese es el gran reto, retomar lo que el COVID nos quitó y seguir adelante y tener ahora más que nunca la necesidad de que los niños se conecten con la naturaleza. Que en su vida diaria ya ellos vengan con ese chip, ya sea automático, que la basurita la guarden en la bolsa, que sepan cuáles especies hay que cuidar más que otras. Entonces ya es un diario vivir en ellos. Y lo más bonito es que con el tiempo hemos logrado involucrar a más personas en la misión, personas que creen en la conservación marina y que creen en los resultados. Todos estamos conectados. O sea, al final, Misión Tiburón usa los tiburones como un emblema, pero el objetivo es mucho más amplio. Y el objetivo va de la mano de comunidades, de la mano de actores sociales. Entonces, si tenemos tiburones, tenemos ecosistemas saludables. Y si tenemos ecosistemas saludables, tenemos comunidades con mayores oportunidades. Tenemos ecosistemas saludables, tenemos comunidades con más oportunidades. Eso es clave.
Así salió, por ejemplo, este nuevo componente. Cuando comenzó el COVID, realmente, ustedes saben, se paralizó todo. Es más, nosotros fuimos el primer grupo overnight que fue a la Isla del Coco, 3 meses después cerrados, 14 personas. Y es más, he escuchado que fue el primer overnight del mundo, porque el mundo se paralizó, no iba nadie. Así nació este grupo. Comenzamos con una idea de hacer 3 mujeres. Recibimos tantas solicitudes que tuvimos que hacer 13 mujeres. Ahora son 20 mujeres que hacen brazaletes del tiburón martillo que se venden en los barcos de buceo que pagan $5,000 y $6,000 y que generan pequeños grants para muchas actividades, pero a la larga mantienen les dan una manera de vivir a estas mujeres. Pero lo más lindo es que de los fondos de estos brazaletes, Misión Tiburón no recupera fondos, sino más bien los invierte en un programa de becas. Se han financiado más de 150 niñas. Este año fueron 70 niñas con la plata de los brazaletes. Así que yo les vendo si quieren, ahí tengo para vender. No, mentira, ahí tengo para regalar. Pero si quisieran para vender, claro que sí. La verdad es que ha sido un proyecto muy lindo y que las mujeres se han empatinado tanto que ya el año pasado los brazaletes siguieron produciéndose, pero ya hacen champús, ya hacen jabones orgánicos, naturales, y estamos tratando también de colocarlos, de que tengan mayores oportunidades, porque a la larga todas estas mujeres son de diferentes comunidades de Golfo Dulce y son hermanas de pescadores, son hijas de pescadores, todos estamos conectados. Entonces al final, otro videito, un poquito más carnita pero bonito también. Misión Tiburón tiene 10 años de trabajar en Golfo Dulce. Hoy estamos aquí en Golfito, en el santuario del tiburón martillo, y estamos promoviendo un nuevo proyecto, un proyecto que la verdad es que nos alegra mucho. Estamos promoviendo a las mujeres martillo, una nueva iniciativa dentro de un proyecto integrado que es muy ambicioso, que busca promover la conservación del tiburón martillo, una especie en peligro de extinción, muy amenazada en todo el Pacífico tropical oriental, que nace en Golfito, en las aguas protegidas del Golfo Dulce. No corre bien. Es un proyecto que llevamos planeándolo, imaginándolo, pensándolo con Misión Tiburón hace mucho tiempo. Finalmente se hizo realidad y bueno, estamos como súper sorprendidos, emocionados, felices del resultado. Tenemos un grupo de mujeres increíbles, con mucha fortaleza, están trabajando muy duro, se están esforzando un montón y están logrando un producto que realmente superó nuestras expectativas. Vamos mucho más rápido de lo que pensábamos y por suerte tenemos fe de que esto va a dar para mucho. Misión Tiburón trabaja para la conservación de los tiburones y los recursos marinos en general. Nosotros hacemos investigación, educación con niños, pero tenemos muy claro que para lograr una conservación efectiva de los tiburones necesitamos involucrar a las comunidades. Y es por eso que estamos fomentando alternativas sostenibles basadas en una economía circular y involucrar a mujeres de las comunidades costeras. La experiencia de estar con Misión Tiburón ha sido excelente, me encanta, o sea, conocía un poco sobre de acá, si habían tiburones martillos, pero conocer más acerca de ellos y tener la motivación de ayudar un poco con esta misión es excelente. Me encanta mucho todo lo nuevo que le dé a uno la vida, le esté representado y todo. Es bueno para la vida y aprovecharlo al máximo. Yo siempre he dicho que todo lo que la vida nos regale y nos permita, hay que echarle para adelante. Mientras que uno sea positivo, hay que seguir. Y a la vez nos ayudamos a nosotras, que somos mujeres empoderadas, tratando de subsistir, ya que en Golfito hay muy pocas fuentes de ingreso. Y nos parece que esta es una muy buena causa, ya que estamos ayudando a un animal en peligro de extinción y a la vez nos ayudamos a nosotras mismas.
y ayudamos a nuestras familias con algo, algún dinerito que nos entre. Toda la artesanía de las mujeres martillo va a estar inspiradas en el tiburón martillo, que es nuestro hijo, y que queremos que con el tiempo se vuelva un hijo de Golfito y del santuario del tiburón martillo. Se han hecho unos 2000 brazaletes, este año estamos haciendo 1000 más, entonces al final, en los barcos, $35, son de plata. Óyeme, ¿y las becas qué apoyan? Uniformes, es que tenemos dos tipos de becas, ahorita les iba a hablar, tenemos una beca azul que apoya a investigadores con pequeños grants, pero estas becas que les hablé son para niñas de escasos recursos en especial y apoyan uniformes y útiles escolares. Y las escogen las maestras, no las escogemos nosotros. Nosotros tenemos puntos focales en las escuelas y les decimos cuáles son las niñas que no tienen recursos. Eso es horrible, las historias son horribles, de niñas que no tienen una galleta para comer y todos los demás están comiendo. Entonces, al final es humano el asunto, ¿no? O sea, obviamente no es solamente una cara bonita, sino es una de las caras que hay en esa comunidad y que a la larga, por ejemplo, hemos tratado de integrar. Por ejemplo, este es el grupo de jóvenes, un grupo que nació con jóvenes de la comunidad y que actualmente a veces tenemos 50 personas limpiando una playa y que no son extranjeros, que vienen a hacer limpiezas de playa, son golfiteños que son convocados por las mismas líderes comunales y que hacen el cambio. Eso es lo que creemos, o por lo menos pensamos. También en ese mismo tiempo, este proyecto lo comenzamos en el año 2021 con fondos de Naciones Unidas, de UNEP, y comenzamos con un modelo piloto de 4 hectáreas con 5000 plantas. Este año vamos a completar 40 hectáreas, que son 50,000 árboles de mangle. Y que a la larga se está haciendo de la mano de una asociación que acabamos de conformar, que este es el logo, se llama Asociación Comunitaria de Conservación y Ecoturismo de Golfito. Ellos eran piangüeros, extractores de conchas, pero que ahorita tienen restricciones porque la población está en el piso y no pueden pescar. Entonces hicimos una asociación con ellos y les pagamos para que ellos son los que siembren manglar. Igual, al final el sembrar manglar no es nada más de poner una planta. Tenemos un ingeniero que es el que evalúa las zonas y las zonas que estamos dándole prioridad están relacionadas directamente al área de crianza del tiburón martillo. ¿Se acuerdan de la foto de Gillo, Ilena y yo? Ya no somos Gillo, Ilena y yo. Ya hay grupos muy grandes y son muy naturales. El año pasado en la fiesta Misión Tiburón, bueno, que le hicimos en el Robert y todo, fueron 150 personas de la comunidad. Les damos unas cervecitas también, es un día de fiesta y al final retomamos todos estos resultados, cuántos tiburones marcamos, cuántas hectáreas se restauraron, cuántos brazaletes, porque a la larga ver a estas personas para nosotros es lo que hace la diferencia. ¿Cómo medimos la diferencia? Este es el logo Golfito en el año 1949. Este es el logo Golfito en el año del gobierno local, en el año 2021. No nos preguntaron a nosotros, ¿les parece el logo? ¿Está bonito? No, nosotros nos dimos cuenta que el logo cambió. Y vea, el logo es verde y aquí adentro se ve Golfito, porque es la parte terrestre, no es marina, es el gobierno local. Ahora, cada vez que usted va a sacar permiso para hacer una carta, cada vez que va a sacar permiso para hacer cualquier cosa en su casa, viene este loguito ahí pegado, porque es el logo de la municipalidad. No el de Misión Tiburón, es el logo de la municipalidad. La beca azul es una beca que comenzamos, este va a ser el 4º año. La beca azul da en promedio $2,000, son pequeños grants, pero este fue el año pasado, antepasado, dimos 5 becas. Inclusive Diego ganó el año pasado otra vez, que tiene un proyecto de tecnología acústica y trabaja con Mario.
porque al final, por ejemplo, siempre quisiéramos que fueran tiburones, pero este año, por ejemplo, los proyectos fueron corales, el sábalo real y uno de tiburones, porque era lo mejor que había. Y hay que ser objetivo, no es lo que me guste a mí ni lo que le guste a Elena, sino lo que mejor sea para Costa Rica. Entonces, recalcarle lo mismo, al final todo es acerca de conexiones y yo estoy aquí por esas conexiones también. Hábitats, especies, actores y naturaleza. Todo es acerca de conexiones. No sabemos nada de Golfo Dulce todavía, pero tenemos esperanza, porque todavía tenemos que cuidar, todavía tenemos a los bebés, y si tenemos a los bebés, tenemos esperanza. Y lo más loco de todo es que después de los años, a mucha de esta gente yo no la conozco y ellos nos postean videos. Bueno, tiburón martillo liberado. No sé quién es él. Déjelo ir, déjelo ir. Se fue el tiburoncito tigre. En el Golfo, liderando los martillitos, le va a matar a este. Ahora sí, ¿ya listo? Esos son los cambios. Vienen solos. No sé si después del video lo mataron, pero al final yo no les pedí el video y el video llegó. Trabajando con diferentes actores, tenemos la posibilidad de que si no entramos por uno, entramos por el otro. En nuestras fiestas tenemos pescadores a veces también que no es que comparten nuestros ideales al 100%, pero están sus sobrinos, están sus nietos. No puede haber mejor persona que sea uno de su familia el que le diga a usted qué es lo que hay que hacer. Y en muchas actividades de niños, como uno pregunta, ¿cuántos tiburones, martillo, ha salvado usted? Que es la pregunta más difícil de todas. Han pasado anécdotas de anécdotas, desde una niña que levanta la mano con el papá a la par y dice, mi papá ayer pescó un tiburón martillo y se lo comió. Y el papá estaba ahí a la par. Se puso de este rojo, ¿ah? Rojo, amarillo, pasó por todos los colores. Pero nosotros no le íbamos a decir, su papá es un hijo de puta. Es el héroe de ella. Teníamos que decir algo que lo dejara, no tal vez como el más malo de la película. De hecho, al final de la actividad también pintó su pescadito. Pero yo creo, como vi la cara de ese señor, que si va a volver a matar un tiburón martillo, no lo va a hacer delante de su hija. Eso estoy completamente seguro. A muy diferente si yo hubiera sido yo, el que tal vez le digo, el biólogo, el que sabe todo, que es malo y que no tiene que hacerlo. Creo que más bien de pequeñas acciones se pueden lograr grandes cambios. Sorry por mi inglés, cualquier pregunta estoy para servirles y nada más quería compartir un poco lo que hacemos, que es muy diferente a lo que he estado viendo. Todos son muy técnicos y muy chévere lo que hacen, muy tuanis y muy inspirador también. Me llevo muchas ideas y muchas cosas que de verdad mejorar también en Misión Tiburón, pero quería compartirles un poco acerca de esa visión que es realmente diferente y que está haciendo la diferencia para nuestras comunidades en el sentido de poder ir más allá y que las embarcaciones salen 5 días a pescar y a marcar, pero salen 10, otros 5 días a restaurar manglares porque se ocupan barcos para restaurar y otros 5 a limpiar playas. Entonces al final los botes se están moviendo y están haciendo impacto, impacto, impacto. Este año, por ejemplo, el día del cáncer de mama, una de las lanchas de Misión Tiburón desfiló, toda llena de tiburones rosados, porque era lo que la comunidad quería. Nosotros no les dijimos que lo hicieran. Ellos nos dijeron, podemos sacar la lancha, podemos llevar la lancha al desfile. Let's do it, man, let's do it, porque al final esos son los cambios. Ahora tenemos, no como La Paz tan bello, pero tenemos espacios públicos en el bulevar con convenios de 20 años, que no sé ni cómo vamos a manejarlos, toda una parte llena de martillos, conectando Isla del Coco con Golfo Dulce. Cada persona que llegue a Golfito lo va a ver, y va a ver ese martillo, y va a ver ese impacto. Y yo creo que eso es lo que puede hacer salvar a algunos de ellos.
pura vida.